No debía haber entrado en aquel pueblo olvidado entre las montañas, pero el cansancio me venció. A medida que avanzaba por el camino, una neblina roja y espesa comenzó a descender, envolviendo todo a mi alrededor en un manto de horror. El aire se tornó denso y pesado, impregnado de un olor a hierro que cortaba la respiración, como si cada bocanada me arrastrara más hacia un destino macabro. Cada paso que daba resonaba como un eco en un ataúd vacío, amplificado por el silencio inquietante que reinaba. Mientras caminaba por las calles de piedras irregulares, mis ojos se fijaron en las puertas, todas cerradas con tablones desgastados y oxidados, y las ventanas estaban cubiertas con paños negros que parecían llorar sombras. No había señales de vida, solo una soledad opresiva que me apretaba el pecho. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de mis pasos, un sonido que se sentía como un lamento en medio de la quietud sepulcral. La sensación de ser observado se instaló en mi mente, una presencia invisible que parecía acecharme desde las sombras. De repente, vi una figura al final de la calle, desdibujándose en la bruma espesa. Era una mujer, esquelética, con la piel grisácea y arrugada, como si hubiera estado muerta durante años. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, reflejando un abismo de desesperación. No se movió, pero su mirada penetrante me atravesó, como si estuviera hurgando en los rincones más oscuros de mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una advertencia sutil de que no debía mostrar miedo, aunque mi cuerpo reaccionaba con terror visceral. Al intentar desviar la mirada, noté que más figuras comenzaban a surgir de la niebla, como sombras que se arrastraban desde lo más profundo del infierno. Todos tenían el mismo aspecto, con miradas vacías y bocas entreabiertas, como si intentaran pronunciar un grito que nunca podría escapar. El aire se tornó denso y cargado de tensión, un hilo invisible que unía a estas figuras, cada una con una esencia de sufrimiento y dolor eterno. Fue entonces cuando una campana distante comenzó a sonar, profunda y grave, reverberando en el aire como un lamento de almas perdidas. El sonido resonó en las piedras de las casas, y a su eco, la neblina roja comenzó a agitarse, como si estuviera viva. Se enroscaba a mi alrededor, como serpientes hambrientas, y me sentí atrapado, como un insecto en una tela de araña. Mis instintos gritaron que debía escapar, pero mis pies permanecieron anclados al suelo, incapaces de moverse. Las figuras comenzaron a avanzar, sus movimientos eran lentos, pero cada paso era meticuloso, como si estuvieran cazando. A medida que se acercaban, vi que sus rostros se retorcían en muecas grotescas, formando sonrisas deformadas que mostraban dientes podridos y encías sangrantes. La visión era de un horror indescriptible, y una desesperación profunda se apoderó de mí. El olor a hierro se intensificó, impregnando el aire como el aroma de la sangre derramada. Intenté correr, pero la neblina se volvió un abrazo opresivo, como un casulo de carne putrefacta. Cada respiración se convirtió en un esfuerzo hercúleo, y el peso del aire me aplastaba. En medio de mi desesperación, tropecé y caí de rodillas. Al levantar la vista, el suelo, que antes era de piedras frías, parecía pulsátil, escurrido como si fuera carne viva. La superficie se retorcía, mostrando un color negro y moribundo, como si estuviera alimentándose de mis miedos. Las figuras estaban ahora a pocos pasos de mí, y sus rostros comenzaron a distorsionarse aún más, retorciéndose en sonrisas que desnudaban las caries y la desesperación. Fue entonces que una de ellas se inclinó hacia mí, susurrando en un tono quebrado, como si estuviera hablando desde el abismo: ¿sientes el hambre, viajero? La neblina te llama, y tú eres su próximo festín. Sus palabras se entrelazaron con gemidos que resonaban en mis oídos, como ecos de almas que habían sido devoradas. A mi lado, una niña pequeña, con un rostro cadavérico y ojos hundidos que parecían absorber la luz, se acercó y me susurró al oído: ahora eres parte de la neblina. Su voz era un gorgoteo, como el sonido de carne desgarrándose, y su aliento gélido acarició mi piel.
Con un toque helado, deslizó sus dedos por mi rostro, y sentí que mi cuerpo se endurecía, como si estuviera convirtiéndome en piedra. De repente, la neblina se espesó a mi alrededor, y fui tragado por un manto de sombras que danzaban con un frenesí oscuro. Mi visión se distorsionó, y lo último que vi fue el pueblo girando en espirales sanguinolentas, un espectáculo de horror que prometía un final inminente. Sentí que mi piel se disolvía, como cera derretida, y una sensación extraña de vacío comenzó a invadirme, como si mi esencia estuviera siendo succionada por las mismas sombras que me rodeaban. Ahora, vagando en el pueblo como una sombra perdida, no tengo forma de escapar. Soy parte de la neblina, un eco de lo que una vez fui. Todo lo que puedo hacer es esperar, ansiosamente, al próximo viajero que cruce el umbral de la neblina roja y, quizás, tomar su lugar en este ciclo eterno de terror y sufrimiento. Estaba viajando por el bosque, rodeado de árboles altos y sombríos que parecían susurrar secretos oscuros. El viento ululaba entre las ramas y, de repente, escuché risas a lo lejos. Eran risas apagadas, pero casi infantiles, un sonido que provocaba un escalofrío en mi espalda. Intrigado y, al mismo tiempo, aterrorizado, seguí el sonido, que me guió por un camino tortuoso cubierto de hojas secas y raíces retorcidas, hasta encontrar un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. El pueblo era una visión espeluznante, con chozas antiguas cubiertas de musgo y hongos, sus ventanas rotas como ojos perdidos. No había nadie en las calles, solo el eco de las risas que parecían intensificarse a medida que me acercaba. Era como si el propio pueblo estuviera vivo, pulsando con una energía extraña, y cada paso que daba se volvía más vacilante. Atraído por una luz titilante, entré en una casa, donde una vela encendida en la ventana parpadeaba de manera vacilante, como si estuviera luchando contra una presencia invisible. Al cruzar la puerta, una sensación de terror me envolvió. El interior era una oscuridad densa y opresiva, excepto por la llama de la vela, que ahora parecía débil, casi moribunda. Con un escalofrío en el estómago, traté de retroceder, pero la puerta había desaparecido, como si la casa hubiera decidido atraparme. Las risas se convirtieron en un coro ensordecedor, ya no venían de afuera, sino de debajo del suelo. Mis ojos se fijaron en las pequeñas grietas del piso de madera, donde dedos esqueléticos comenzaron a arrastrarse, como si algo maligno estuviera a punto de emerger. El horror se apoderó de mí cuando manos comenzaron a surgir por todo el suelo, cuerpos pálidos levantándose lentamente, sus rostros distorsionados en sonrisas macabras, con bocas cosidas con hilos gruesos. Como si el dolor fuera una forma de arte. Sentí una fuerza sobrenatural tirando de mí hacia abajo, hacia el suelo, mientras las risas resonaban en mi cabeza, una cacofonía de burlas. Mi visión se nubló, y lo último que vi fueron esas sonrisas torcidas, como si se burlaran de mi desesperación. Mientras luchaba por liberarme, las manos pálidas y frías comenzaron a apretar con más fuerza, arrastrándome hacia abajo, como si quisieran llevarme a una fosa sin fin. El aire se llenó del hedor a tierra húmeda y descomposición, y el sonido de las risas infantiles creció, ahora más estridente y agudo, casi como si fueran gritos disfrazados de risa. Las voces, antes dispersas, comenzaron a formar palabras, llamaban mi nombre, burlándose de mí con un coro de voces distorsionadas y sibilantes. Una gota de sudor resbaló por mi frente, pero, al pasar la mano para limpiarla, me di cuenta de que no era sudor, era sangre. Y pronto gotas empezaron a caer del techo, cubriendo mis brazos y mi rostro. Levanté la cabeza, tembloroso, y vi que las vigas de madera estaban cubiertas de ojos, decenas de ellos, todos abiertos y observando cada uno de mis movimientos. Cada ojo tenía un brillo de locura, y cuando parpadeaban, el sonido seco parecía acompañar cada risa, aumentando mi sensación de estar atrapado en una broma infernal y sin fin. Fui arrastrado al centro de la sala,
donde el suelo de madera comenzó a abrirse, revelando una oscuridad pulsante. Algo helado y viscoso comenzó a subir por mi tobillo, envolviendo mi pierna como tentáculos. Miré hacia abajo y vi rostros pálidos emergiendo del suelo, cada uno con una sonrisa repulsiva, como si el dolor y el miedo los divirtieran. Cada uno tenía los ojos opacos, y hilos rojos parecían coser sus bocas en una expresión eterna de burla. Con el tiempo, las risas se transformaron en un sonido gutural, como el crujir de dientes desgarrando mi cerebro. El dolor era insoportable, y cada segundo en esa penumbra parecía una eternidad. Intenté gritar, pero mi grito se disolvió en un murmullo, como si algo estuviera absorbiendo mi voz. La oscuridad parecía susurrar para mí, diciendo que nunca volvería a ver la luz, que ese pueblo era ahora mi tumba, y que, como ellos, también me quedaría con la boca cosida, riendo eternamente de todos los que se atrevieran a entrar. Con el tiempo, perdí la noción de quién era. Mi mente comenzó a fragmentarse, y ahora, cuando nuevos visitantes entran en la casa, escucho sus risas, pero no puedo recordar por qué. Todo lo que sé es que estoy atrapado, condenado a reír junto a las otras sombras, esperando al próximo incauto. Esa noche, mientras caminaba por el campo, una niebla espesa se arrastraba sobre los cultivos marchitos, que se erguían como manos esqueléticas, retorcidas y desesperadas, intentando alcanzar el cielo. A lo lejos, vislumbré un pequeño pueblo, iluminado solo por el débil resplandor de antorchas que titilaban con el viento, como si estuvieran a punto de apagarse. La atmósfera estaba cargada, y una presencia pesada se hacía sentir, como si algo oscuro me estuviera observando a cada paso. El aire estaba saturado de un olor a tierra húmeda y moho, mezclado con un hedor metálico que provocaba náuseas. A medida que me acercaba, la sensación de inquietud aumentaba. Al cruzar la entrada del pueblo, la escena se desplegó ante mí. Todos los habitantes llevaban máscaras grotescas de espantapájaros, con expresiones distorsionadas que revelaban la futilidad de sus miradas vacías. Sus ojos eran demasiado profundos, como si no fueran humanos, sino portales a la locura. Un hombre se destacó entre la multitud, y con una voz suave pero llena de veneno, susurró: «La cosecha debe hacerse, quieras o no». Me puso un saco en las manos, y al abrirlo, un golpe de horror me golpeó. Estaba lleno de huesos humanos, podridos y quebrados. Un frío cortante recorrió mi espalda mientras intentaba retroceder, pero, para mi sorpresa, un círculo de figuras enmascaradas se formó a mi alrededor, sus siluetas danzando en las sombras. Los murmullos, monótonos e hipnóticos, sonaban como un cántico ritual que pulsaba en el aire pesado. Sentí un toque helado y, al mirar hacia abajo, vi raíces oscuras y palpitantes subiendo por mis piernas, atándome al suelo como serpientes hambrientas. La realidad comenzó a distorsionarse y, antes de que pudiera procesarlo, me di cuenta de que estaba atrapado, como un insecto enredado en una telaraña. Las raíces apretaban con una fuerza creciente, penetrando en mi piel como garras vivas que parecían alimentarse de mi sangre. Mi corazón latía con fuerza, y el eco de cada pulsación resonaba en todo el pueblo, como si estuviera anunciando el sacrificio que se acercaba. A mi alrededor, los habitantes comenzaron a golpear los pies en el suelo al unísono, un ritmo seco y cadenciado, cada pisotón hundiendo mis esperanzas de escapar. El hombre que me había dado el saco de huesos se acercó, y, de repente, la máscara de espantapájaro que llevaba se retorció, creando una especie de sonrisa macabra. Fue entonces cuando comprendí, aquello no era una máscara. La piel había sido cosida, unida con gruesos hilos oscuros, creando la apariencia de un espantapájaros demoníaco. Sus ojos, ahora visibles, eran pequeños y brillaban con una locura sombría, mientras murmuraba palabras antiguas en un idioma que no comprendía. Los demás habitantes comenzaron a contorsionarse de forma antinatural, como marionetas de un espectáculo grotesco.
Sus cuerpos emitían sonidos de huesos rompiéndose con cada movimiento, y el olor a putrefacción y tierra invadía mis fosas nasales, asfixiándome. Mientras danzaban a mi alrededor, noté que el suelo bajo mis pies comenzaba a abrirse, revelando una tumba profunda y oscura. El aire que ascendía de allí era denso y exhalaba un olor a carne descompuesta y azufre. Una de las mujeres, con los ojos cosidos y una sonrisa amplia y distorsionada, se acercó y comenzó a entonar una canción baja y arrastrada, como un lamento que resonaba en mi alma. A medida que cantaba, sentí que mi cuerpo perdía fuerza. Mi sangre parecía escurrirse por las raíces que aún me mantenían atado al suelo, y sentía la vida drenándose lentamente. Mi cuerpo temblaba, pero estaba paralizado, dominado por una sensación de vacío, como si estuviera siendo absorbido por un abismo. Finalmente, cuando ya estaba al borde de la desesperación, el hombre enmascarado levantó una guadaña que relució brevemente a la luz tenue de las antorchas. Con un golpe preciso, cortó las raíces alrededor de mis piernas, pero sabía que la libertad no era lo que me esperaba. Los habitantes levantaron los brazos, como si adoraran la propia oscuridad, y un cántico gutural comenzó a resonar en todo el pueblo. La guadaña descendió nuevamente, y esta vez sentí un frío cortante atravesar mi carne. Mi visión se volvió borrosa. Así llegamos al final de estas 4 historias oscuras y llenas de observando con deleite macabro. Si te gustaron y quieres más relatos mientras mis ojos se cierran, no olvides ver nuestros 2 últimos videos, que están imperdibles. Mi cuerpo será enterrado en la tierra, por supuesto, pero mi alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no será utilizada en la próxima cosecha. Tu compañía es lo que mantiene vivas estas historias para el pueblo. Nos vemos en el próximo video, esperando que alguien cuidado con lo que puede estar observando y siga el rastro hasta esta tierra olvidada, donde la cosecha nunca se detiene y el hambre nunca se sacia. Perdido en una carretera desierta, encontré un pequeño pueblo envuelto en un silencio absoluto. No había viento, pájaros ni ningún otro sonido. Solo la quietud opresiva, casi sobrenatural. Las casas eran antiguas, con paredes cubiertas de un moho verdoso y ventanas rotas que parecían haber sido abandonadas hacía siglos. Decidí explorar, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Figuras pálidas me observaban desde las sombras, sus ojos vacíos, como si no hubiera alma detrás de sus semblantes. Cuando intenté hablar con una de estas figuras, simplemente giró el rostro y se alejó lentamente, como si mi presencia fuera una maldición que ellos intentaban evitar a toda costa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí una presión creciente en el pecho, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Intenté salir, pero todas las calles parecían llevarme de regreso al mismo lugar. Era como si el pueblo estuviera atrapándome, y sentía que, si permanecía por mucho tiempo, acabaría como ellos, una sombra, sin voz, sin vida. Al caer la noche, el pueblo parecía cobrar vida de una forma distorsionada e insana. Las pocas velas que ardían en las ventanas proyectaban sombras grotescas y retorcidas en las paredes, figuras esqueléticas que se movían como si tuvieran vida propia. Con cada paso, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder crecía en mi pecho, como un grito atrapado en mi garganta. Me di cuenta de que las figuras pálidas se estaban reuniendo en las esquinas, con sus cabezas inclinadas hacia un lado, observándome en silencio absoluto. Sus ojos brillaban con un vacío helado, pero, al mismo tiempo, parecía que estaban hambrientos por algo, quizás por mí. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Mi voz había sido arrancada de mí, como si el propio pueblo hubiera absorbido mi sonido, mi esencia. Abrí la boca, intentando desesperadamente llamar por ayuda, pero mis labios se movieron en vano. El silencio era absoluto, opresivo, como si el aire a mi alrededor estuviera demasiado denso para permitir cualquier ruido. Entonces, empecé a escuchar un sonido débil y arrastrado, como el roce de algo pesado contra el suelo. Miré a mi alrededor,
y allí estaban ellos, las figuras pálidas, arrastrándose hacia mí, dejando un rastro de sangre fresca y tierra ennegrecida. La calle comenzó a cerrarse a mi alrededor. Las casas, antes inmóviles, parecían acercarse, con puertas y ventanas abriéndose y cerrándose en movimientos lentos, como bocas hambrientas. Miré al cielo y vi que estaba cubierto por una densa neblina, casi negra, que parecía pesar sobre el pueblo como un manto de muerte. Con cada segundo, mi visión se tornaba más borrosa, y un frío insoportable se instalaba en mis huesos, como si mi vida estuviera siendo drenada poco a poco. Las figuras, ahora más cercanas, levantaron sus rostros inexpresivos hacia mí, y sus ojos opacos comenzaron a brillar con un tono levemente rojizo. Vi que sus bocas estaban cosidas con hilos finos y ennegrecidos, pero, aún así, murmuraban palabras inaudibles, como si intentaran contarme algún secreto sombrío. Al tocar a uno de ellos, sentí una frialdad que quemaba, una sensación de vacío indescriptible, como si estuviera tocando la propia muerte. Sentí mi corazón desacelerar mientras las sombras a mi alrededor me envolvían cada vez más. Finalmente, fui rodeado por todos lados. La presión en mi pecho se volvió insoportable, y me di cuenta de que ya no podía respirar. El silencio me sofocaba, me aplastaba, me consumía. Miré una última vez los rostros a mi alrededor, y vi que estaban sonriendo, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de triunfo, de malicia, como si supieran que jamás dejaría aquel pueblo. Ahora, sé que estoy condenado a vagar por estas calles, una sombra sin voz, sin esperanza, prisionero de un silencio eterno.